Cambio de tema. Porque hay temas que están interesantes de analizar por el hecho político en sí mismo, pero también por otras cuestiones, gestualidades y demás. Primero, vamos con la LUC. Finalmente la coalición se pone de acuerdo. ¿Hasta dónde? Repasemos. El Gobierno Nacional de Coalición ha logrado el acuerdo para que sea sancionada la ley de urgente consideración tal cual tenía previsto el Poder Ejecutivo al remitir el mensaje hace tiempo atrás. El anuncio se realizó ante representantes de todos los partidos que integran la coalición, quienes negociaron el texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Tras esa negociación se sacaron más de 30 artículos y se redactaron sustitutivos en más de 300. Si hay un elemento que ha distinguido en este periodo esta discusión es que aquí no hubieron mayorías congeladas ni manos de yeso como se conocían antiguamente, sino por el contrario se ha escuchado y se ha tomado muchísimo de las sugerencias que vinieron desde diferentes organismos y organizaciones, tanto de la sociedad civil como de diferentes áreas del Estado. Además de esa negociación interna, también se modificaron aspectos a partir de la comparecencia de más de 120 organizaciones de la sociedad civil y oficinas públicas en casi 20 días de discusión en comisión del Senado. Yo no recuerdo en mi bastante larga vida parlamentaria que en una ley se hayan solicitado tantas audiencias y tantas organizaciones hayan sido recibidas. Por supuesto que quizás el tiempo no era el ideal, pero se escuchó a todo el mundo, al que venía a apoyar, al que venía a criticar y al que venía a proponer, porque ese es un estilo de gobierno que desde el Poder Ejecutivo y desde la mayoría en el Poder Legislativo pretendemos llevar adelante. Escuchar sabiendo que no somos poseedores de toda la verdad. Muy bien, y ahora sí le damos la bienvenida en estudios al senador Penades. Un placer que nos acompañe. ¿Agotados? No, porque... Un poco cansado, pero todavía no empezó lo peor. Porque mañana empieza lo peor, que es la votación en comisión y después la votación en el plenario. Bueno. Pero sí, ha sido un intenso trajín de trabajo. Claro, hay también quienes pueden interpretar que lo peor tal vez fue la puesta en llegar a un acuerdo dentro de la propia coalición, ¿no? Bueno, pero eso no fue tan difícil. ¿No? Se llegó digamos, por consenso, por negociación, entre el punto A y la mirada A y la C poner un B, o porque se descartaron algunos con los que no iba a haber consenso. Por todo eso. Nada se descartó y no hubo algo que lo sustituyera. Pero hubo artículos que quedaron por fuera. Porque los que se descartaron o que se decidieron no tratar son porque había dudas sobre su constitucionalidad, había dudas sobre mayorías especiales que se requieren que no se pueden tratar en una ley de urgente consideración, y había dudas sobre temas que estaban vinculados a modificaciones de estatutos que necesitan mayorías especiales que tampoco se pueden tratar en una LUC. O sea, esas cosas fueron las que se descartaron. Todo lo demás fue modificado mucho, fue mejorado, se escucharon muchas sugerencias, se seguirán escuchando en estos días, así que se ha trabajado muy bien. ¿La primera prueba de fuego de la coalición es esta? ¿Este paso? ¿O sigue, o fue y seguirá siendo todavía la designación de cargos? No. Ministerios, entes, etcétera. A ver, no, este es un tema que... este es el primer acto de gobierno legislativo trascendente que el gobierno de coalición va a adoptar. Se han votado leyes muy importantes, todas ellas vinculadas al tema de la pandemia, del COVID-19. Esta es la primera oportunidad legislativa en la que se va a poder llevar adelante lo que se dijo durante la campaña que se pensaba hacer. En el documento un compromiso por el país y en algunas cosas que el Poder Ejecutivo, especialmente el Presidente de la República, se había comprometido a promover ante el Poder Legislativo, y es lo que está sucediendo. Bien. Justamente usted planteaba que lo más difícil viene ahora. ¿Y su olfato político qué le dice? Va a salir todo bien. A ver, las mayorías están aseguradas. Pero ¿quién va a terminar laudando la LUC, en definitiva? Ya está laudada. A ver... ¿Las cámaras? No, la pregunta es, ¿las cámaras o eventualmente mañana, no sé, la Suprema Corte de Justicia, si se presentan recursos? Por supuesto que siempre la Constitución prevé mecanismos por los cuales la ciudadanía que se sienta posicionada de legitimidad se puede presentar ante la Suprema Corte como para promover una acción de inconstitucionalidad, o puede también promoverse un recurso de plebiscito o referéndum ante la opinión pública. Pero yo creo que ninguna de esas dos cosas va a suceder. Quizás está en todo su derecho que el que lo quiera promover lo pueda hacer.
Yo creo que aquí ha habido una instancia en la cual se trabajó mucho para adentro, se trabajó mucho con las organizaciones y se trabajó mucho con el Frente Amplio. Muchas cosas que el Frente Amplio proponía fueron escuchadas, algunas van a ser adoptadas, Sí. y esa es una instancia que va a tener mucha más intensificación de trabajo en estos días en comisión. Bien. Porque es la instancia en la que nos encontramos y el esgrimir argumentos de uno y de otro lado van a ser los que terminen promoviendo la decisión final. Aún así, aún cuando se han escuchado muchas organizaciones, aún cuando se han tomado en cuenta los aportes de la oposición, desde su perspectiva, ¿no? ¿Le parece que puede llegar a haber eventualmente movilizaciones el día de mañana? No lo dudo que sí, porque creo que hay Porque fueron anunciadas incluso sí, por la por oposición. supuesto, y no me parece mal. Mientras que se hagan dentro del marco del orden público, tienen todo el derecho a manifestarse. Bien, ¿y a ustedes qué les parece esto? De llegarse a un acuerdo con la LUC, ¿no? Que supone, bueno, una negociación muy importante, coalición, oficialismo, oposición, más la escucha en la medida de lo posible a la cantidad de organizaciones a las que se le ha dado el tiempo. Un tiempo escaso, sí, estamos en un contexto de LUC, que eso es lo que primero te puede gustar o no, pero digamos, ¿debería haber movilizaciones o debería apostarse a darse un crédito? Una vez que que nazca el nene, ¿no? Digamos, que se dé a luz a la LUC. En el juego democrático lo que importa son las mayorías y esas mayorías están representadas en el Parlamento. Pero también el juego democrático establece... Habilita el derecho de reunión, el derecho de libre expresión. O sea que a mí... De manifestarse y expresarse. En lo personal no me sorprende. Y lo que sí digo que aplaudo es que se haya escuchado a tantas organizaciones en tan poco tiempo y que se hayan hecho tantos cambios, porque eso es un símbolo de que se está con la mente abierta, con los oídos abiertos para escuchar no solo lo que estaban planteando los socios de la coalición, que yo creo que muchos de esos cambios fueron tomados en cuenta, sino también lo que la oposición pudo agregarle. Y creo que al final de todo esto lo que va a pasar es que se va a aprobar una ley con un importante consenso y habrá alguna movilización por ahí que al final de cuentas va a terminar siendo letra de murga. Alejandro. Bien, varias cosas. La primera, a modo de pequeñísimo análisis, que esta me parece a mí, la visualizo como en caso que salga bien, es decir, que se apruebe tal cual la comisión la va a plantear al Pleno, estaríamos en la puerta del primer gran acierto en líneas generales del gobierno de coalición en particular, y permítanme hacer la distinción de la presidencia de la República muy particularmente. No nos olvidemos que esta LUC, que sufrió cambios, pero que fue anunciada en un hecho que no tiene precedentes en enero último, si bien era presentada por el gobierno de la coalición, incluía, como todos sabemos, muchos puntos, muchos tópicos que no habían formado parte del compromiso de gobierno acordado entre el Partido Nacional y el resto de los partidos. Y eso era, cualquiera en política lo puede entender, eso era un riesgo grande, porque era poner arriba de la mesa asuntos que en su momento no nos habíamos puesto de acuerdo para pedirle el voto a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces ese era un asunto potencialmente riesgoso, pero políticamente a mí me parece muy claro, porque me parece que el argumento era: yo pongo arriba de la mesa todos los temas, algunos de los cuales sé que a ti, socio mío, no te gustan del todo, pero seguramente al ponerlos todos, algunos yo estaré dispuesto a quitarlos, pero no voy a poder quitarlos todos porque tú tampoco. Ese es el juego libre de la política, que a mí me parece fascinante, que es formidable y que lejos de asustar, de denigrar o de ocultar, habría que explicitar y aplaudir. Así que ese es un asunto que está en puertas de ocurrir, me parece, en esta instancia. No obstante, a mí me parece dos asuntos que dijo nuestro invitado, el senador Penades, que a mí me parece que estaría bueno que él nos diera, cuando se pueda, Victoria, algún comentario. Primero, el propio Gustavo dice: el tiempo no fue el ideal para recibir a todos. Bueno, no fue el ideal porque el mecanismo fue una ley de urgente consideración, una ley que el propio gobierno planteó. Entonces, ¿por qué planteó ese mecanismo si el tiempo no iba a ser ideal para recibir a todos? Ese puede ser un asunto. Vamos por partes, si me permite, para no... Bien. Y el otro, y no hablo más hasta octubre. Bueno, toma nota, Dale. Eso no lo cree nadie. Eso no lo cree nadie. Bueno, yo anoto acá, después vemos. ¿Hasta julio? Acá se apuesta a la libertad responsable. Estamos recibiendo muchos mensajes, Alejandro. ¿Sabe lo que? La dejamos ahí. Dale.
Entonces, bueno. A ver, en los tiempos, aquí hay los tiempos fueron los que la Constitución establece, está fuera de discusión. Yo que hace mucho tiempo estoy en la actividad política parlamentaria, puedo decir que me acuerdo de muy pocas veces que se haya recibido a tanta gente y tanta gente haya dicho cosas, se hayan aportado. Es verdad, el tiempo es escaso, pero eso no impidió a que todo el mundo se expresara. Bueno, también es verdad que nunca se dio, creo que, una LUC con tanto articulado en un contexto como este, ¿no? Eso es verdad, pero tampoco se da en las instancias presupuestales. Yo siempre he integrado las comisiones de presupuesto y Hacienda, cuando se analiza el presupuesto. Entonces quedaron atados a que siempre va a haber que hacer este nivel de convocatoria para la ley de presupuesto también. En la medida en la que la gente solicita ser recibida, la prioridad que como presidente de la comisión yo establecí fue: aquí se va a escuchar a todo el que quiera hablar. Y se dio un tiempo, porque el otro día dije esto en un medio y dijeron, no, pero fulano mandó, mandó la solicitud de ser recibido fuera de plazo, porque había que organizar un calendario. Claro. Entonces, de todos los que se presentaron en plazo, se recibieron a más de 120 delegaciones, que vinieron a decir de todo, que nos vinieron a plantear requerimientos, aportes, que estaban de acuerdo, que estaban en desacuerdo, a leer una proclama, levantarse e irse. Se le escuchó con respeto a todo el mundo. Y creo que eso es algo muy importante a la hora de la toma de decisiones, que por supuesto, como bien se decía, le compete a quienes somos los representantes directos del pueblo que surgimos de las elecciones. O sea, los que van y leen una proclama se levantan y se van. ¿No están respetando la escasez de tiempo para de los que van con propuestas? Pero tuvieron el derecho a hacerlo. Se levantaron, mientras que todos los manifestaron en un gran muestra de respeto. Sí. Pero algunos fueron a decir cualquier cosa y se respetó. Y otros fueron con actitudes que hasta quizás yo no pueda compartir, ¿no? Pero muy respetables. Y creo que estuvo muy bueno que eso sucediese. Y creo que hay una cosa que me parece muy importante, que es un cambio de estilo, que era la construcción de mayorías que se logra en este gobierno de coalición no regimenta a la gente. O sea, no fue que lo que mandó el Poder Ejecutivo no se podía tocar. El propio presidente de la República dijo, mejórenlo, trabájenlo. No, esto lo está planteando versus que la disciplina partidaria... Bueno, en otras instancias yo proponía muchas cosas y a mí no se me escuchaba cuando era oposición. Y eso es un tema tan legítimo como lo que hicimos nosotros. O sea, yo no digo que eso esté bien y que eso esté mal y esto esté bien. Digo que son dos estilos. Este estilo que tratamos de imponer es un estilo de mucha cercanía y además de mucho escuchar. Y muchas cosas... Los ministros han venido y han dicho, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor senador del Frente Amplio y voy a sugerir que lo que dice se incorpore a la ley. Bien. Sucedió más de una oportunidad. Bien. Hoy mismo estamos trabajando sobre eso. Perfecto. Ahora, una cosa es en lo que tiene que ver con lo discursivo, ¿no? Y otra cosa es cuando llegue el momento de votar y la cosa sea bien concreta. ¿Sí o no? ¿O no? Claro. ¿Y ahí? Y ahí veremos. A ver, mayorías, hoy todos los artículos tal cual fueron pactados dentro del gobierno de coaliciones, hay. Contamos que muchos de los artículos sean votados también por la oposición, pero está en su legítimo derecho manifestar su contrapropuesta, su crítica, su condena y hasta, como bien se decía hace un ratito, si se quiere movilizar tienen todo el derecho a hacerlo, en el plano del respeto que el sistema democrático de gobierno establece. Nada más, es con mucha serenidad que hay que hacer estas cosas. Bien. ¿Cómo lo sienten por aquí? ¿Cómo lo ven por aquí? No, por un lado, se habla mucho a partir de esta noticia, digamos, de que es una señal de que la coalición funcione. Yo creo que sí, pero que ya habíamos tenido otras, como por ejemplo el hecho de que se haya elegido un candidato único, una candidata única para la Intendencia de Montevideo. Entonces me parece que es una señal que va más allá de mostrar que la coalición funciona, me parece que es una señal de democracia también, porque a mí me gusta mucho ese ejercicio que comentaba el doctor Penades recién, de tanto intercambio que se haya hecho dentro de los mismos miembros de la coalición, en los que además fue una coalición, pero hubo visiones muy distintas, los veíamos en las noticias, hubo entonces mucha discusión, por eso mucho diálogo y mucho trabajo para llegar a un consenso y además de dentro de la coalición con la oposición, como decía el doctor Penades, que me parece eso que es una muy buena noticia para todos y por eso digo que habla también de la democracia y además escuchando también a esa cantidad de organizaciones y sociedades civiles que fueron a hacer sus propuestas, aportes, críticas y demás. Entonces, me parece que esto lo que nos da es garantías de que el resultado va a ser un mejor resultado todavía porque recibe el aporte de muchos sectores
Y nos muestra también como una forma de gobernar distinta, de escuchar, y no solamente escuchar, sino también realmente considerar los aportes que se realizan e incorporarlos en la medida que, bueno, que haya consenso de que eso es lo mejor. Senador, y dentro de lo que fue la cocina en la coalición, ¿no? Porque todo muy lindo. Fue con un tapaboque con distancia Claro, por el tema sí. del coronavirus. Que tanto eso suaviza ¿no? los ánimos, porque estás como amordazado, ¿no? Y con la distancia social Porque se sabe, y por nadie supuesto. ocultó que hubo algunos artículos, en especial, que generaron mucha rispidez y discusión interna, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y minoridad y las penas. Sí, Bueno, ¿y ahí cómo a se ver, saldó? De una forma muy pragmática, que yo trato de aplicar en todo, que es, tú opinas esto otro, vayamos a donde podamos opinar los dos juntos. ¿Qué estás dispuesto a conceder? ¿Qué estás dispuesto a conceder? Legislemos sobre eso. Y entonces, sobre la minoridad, había sectores que entendían que no había que innovar, Sí. había sectores que entendían el gobierno que sí, el Ministerio del Interior. Se luego un camino intermedio, grabando algunas penas de delitos gravísimos. Sí, otras- subiendo las mínimas en algunos también muy puntuales. en algunos muy puntuales, subiendo las máximas en homicidio especialmente agravado. Permitiendo la salida vigilada en algunos casos que se pretendía derogar. Exactamente. Y además de eso, bueno, y ahí se logró un punto de encuentro. Calculo que no todo el mundo quedó plenamente satisfecho. Pero la actividad política se trata de eso, de lograr los puntos de acuerdo en donde todos podamos converger. Y cuando somos 5 partidos distintos en un gobierno, eso lo que demostró esto es que se puede hacer, que es lo más importante, que hay un gobierno que tiene mayorías parlamentarias. El tema combustibles, que es otro tema que seguramente sí, me va a sí. preguntar Ay, también. sí. Lo mismo. El Partido Nacional entiende que la desmonopolización es el mejor camino. Nuestros socios de la coalición entendieron que no. El ministro de Industrias trabajó activamente, siendo un defensor de esta última posición, a la del Partido Nacional, buscando un encuentro. Se logró ese encuentro, paridad en el precio de combustibles en la salida de la planta en la refinería, transparencia para que toda la población sepa lo que pagamos de impuestos, de lo que pagamos de... Y el objetivo final, que cuanto antes pueda empezar a bajar el precio de los combustibles. Ese era el objetivo que nos unía a todos. En base a ese objetivo, yo me senté contigo y dije, bueno, bárbaro. Claro, pero ahí no nos vamos a meter en ese otro debate, pero es el que venía de la mano. ¿Qué tanto la paridad es clave para garantizar la baja de precios? Bueno, lo que la paridad va a obligar es a que si usted compra tal precio, a la salida de la refinería tiene que salir a tal precio, y eso es lo que implica, y ahí es donde la población va a conocer que, a ver, creo que no todos somos conscientes que la mitad del precio de los combustibles en Uruguay son impuestos. Que después este acuerdo, ¿no? Sí. Este acuerdo de alguna manera lo que marca primero ante la opinión pública, y esto va para ustedes como pregunta, es que, entonces no es que se quería desmonopolizar de alguna manera ANCAP, ¿no? Sí, privatizarla. Privatizarla. Lo que se quería realmente y genuinamente era un acuerdo de precios pensando en el consumidor. O se priorizó la sensación de coalición y la gobernabilidad ante las diferencias. ¿Qué piensan? En cualquier negociación, en general, hay que distinguir dos cosas. Las posiciones en juego y los intereses en juego. Las posiciones en juego es privatización, desmonopolizaciones, pero los intereses en juego que hay detrás de eso es que el combustible sea más barato y esté de acuerdo a los valores de mercado para todos los uruguayos, que sea lo más conveniente para todos los uruguayos. Sí, pero no era lo que estaba en el relato de la gente, ¿no? Pero yo Acá creo que habían lo que- otras cosas encontradas. Yo creo que lo que los legisladores de la coalición priorizaron es esto último. Vamos al tema de fondo, a los intereses Bien, en juego. la pregunta es cómo crees que lo lee la sociedad en general. Y la sociedad en general va a tener que entender, a partir de cómo funcione todo este tema de la paridad, que lo que se hizo fue lo más conveniente para su bolsillo. Y eso lo va a saber a medida que se apruebe y se promulgue la ley. Bien. La gente visualiza un cambio de paradigma, es decir, una nueva forma desde la política, convocando a más de 120 organizaciones, dialogando. Aquello que se decía que la LUC no era lo urgente, se decía que la LUC
tenía artículos que eran inconstitucionales. Se decía Bueno, que... de hecho, perdón, se dejaron afuera algunos bien. por si eventualmente terminaban Por si siéndolo, ¿no? eventualmente, pero se sigue diciendo o se dice que estos que están ahora son también inconstitucionales. Se ponían palo en la rueda manifestaciones que se hicieron en el Parlamento, los invitaron a ingresar y dijeron no, en realidad no tenemos ninguna propuesta, entonces no vamos a entrar. Todo ese tipo de acciones que se hicieron, o palos en las ruedas, que van incluso hasta desde una mirada ideológica, que es legítima. Ahora, lo que el gobierno se planteó fue, incluso decían, no se van a poner de acuerdo, estaban viendo cuándo se iban a pelear con Manini, con el Partido Colorado, y al final, el tema de los combustibles, termina siendo el punto donde incluso se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto es lo bueno porque lo que queremos es que el combustible sea más barato, porque si el combustible es más barato, el boleto es más barato, el país se activa económicamente de otra manera, se acelera, entonces las medidas, en definitiva, terminan siendo vistas para la gente, legislando para la gente. Yo creo que ese es el nuevo paradigma, lo cual lo advierto como un hecho positivo. Quería preguntarle, en cuanto a esto que hacía referencia a Penades, esa manifestación que se hizo en el Parlamento, que incluso algunos decían que no tenían o no tenían las medidas de prevención del coronavirus, realmente fue así. No ingresaron o plantearon tal vez... A mí no me consta porque fue en el ámbito de la presidencia de las cámaras, que eso fue la invitación. Yo siempre he participado he visto muchísimas manifestaciones, he visto muchísimas expresiones, algunas hasta un poco subidas de tono indebidamente. En este caso se manifestaron correctamente las condiciones higiénicas o sanitarias. No soy quien para opinar sobre ellas. Sí, lo que digo es, aquí lo que estaba en juego en este tema era la voluntad de bajar el precio de los combustibles de alguna manera. Y hay otra cosa que tenemos que asumir todos como sociedad, que es, el uruguayo piensa muy poco como pagador de impuestos. O sea, lo que la cultura anglosajona llama el taxman, o sea, el tipo que dice, ¿y usted qué va a hacer con mis impuestos? Entonces nosotros tenemos que saber que para financiar todo lo que se reclama o lo que es necesario financiar, se necesita sacar la plata de algún lado. Y el lado fundamental del que se saca es el bolsillo de la gente. Entonces, cuando estamos hablando de que la mitad de los impuestos que paga, de la mitad del precio del combustible son impuestos que se transfieren a rentas generales para financiar el presupuesto. Cuando pagamos 21% de IVA, 8 puntos de ese 21% de IVA son directamente para financiar la seguridad social. Cuando estamos hablando, o sea, son dineros que salen de nuestros bolsillos, que encarecen nuestra vida, pero que no se tiran en un balde, que lo que hacen es estar destinados a sectores, a áreas muy sensibles de la sociedad que hay que seguir financiando, nadie está diciendo lo contrario, pero que implican que todos hagamos una autocrítica en relación a ser mucho más exigente con el gasto de los dineros públicos, porque esos gastos salen de un solo lugar, del bolsillo de la gente. Cuando se habla del combustible, sepamos que con el precio de la nafta estamos subsidiando cruzadamente el Portland. Entonces, sepamos cuánto cada vez que yo meto del estacionero, me mete el coso en el auto y me llena el tanque, ¿cuánto de eso es para pagar el Portland? ¿Cuánto de eso es para pagar el funcionamiento de la ente estatal? Y hay un debate que nunca y no está en la mesa, que es un debate que insistentemente, como usted bien decía, se quiere volver a poner reiterando un relato de la década del 90, que es la privatización. Nadie habla de privatizar nada. Ese es un debate laudado, lo laudó la ciudadanía. Las empresas van a seguir siendo públicas. Pero usted es consciente, senador, que es lo que está en el frente Por de supuesto. los reclamos de quienes son contrarios a tocar algo del régimen Es un relato existente. que se quiere imponer. Ahora, muchos de los que están al frente de esos reclamos, que son funcionarios de esas empresas, tenían que también estar al frente de la responsabilidad de exigir eficiencia en pos del respeto de toda la ciudadanía. Entonces, venimos de una En empresa algunos casos lo han hecho, ¿no? En algunos casos sí, yo no digo que no, y además yo parto de la base que hay gente muy bien intencionada en esos ámbitos y que muchas veces tendrían que haber sido escuchadas más de lo que fueron. También eso lo hago como una autocrítica. Y que la hace todo el sistema político, porque eso ha pasado durante todas las administraciones de todos los partidos políticos. Ahora, estamos ante una situación que es la empresa petrolera nacional acaba de ser capitalizada en 800 millones de dólares por problemas de gestión que no los traigo al debate. Ahora, eso está acompañado del precio del combustible, que es central, porque por el otro lado, al final de esa cadena me está el productor reclamando, el transportista reclamando, el que paga el boleto reclamando, porque todo eso tiene
tiene incidencia. Eso es lo que se pretendió solucionar con este artículo, empezar un camino en dirección de, entre otras cosas, transparentar qué es lo que pasa con el precio de los combustibles. Sí. Bueno, hoy también está circulando por Twitter y se plantea como preguntas, bueno, pensando en otro ente estatal, ¿no? Bueno, lo que entiende es ganancia y va para rentas generales, bueno, es ganancia, pero entonces, ¿cuál es el precio real o lo que pagamos realmente por el servicio que estamos recibiendo? Claro, va por lo que está planteando el propio senador. Obviamente puede ser un debate mucho más profundo en otro momento. otro programa. Exacto. Volvamos a lo que estábamos, si les parece, preguntas. Yo tenía una, sí. Si nos puede dar, senador, algún ejemplo de alguna de los planteos de la oposición que ustedes hayan de alguna manera dado curso a favor. Están vinculados esencialmente a redacción. Me acuerdo de uno de ellos que está vinculado a unos temas reclamados por la Universidad de la República que estamos dispuestos a atender. Que tenían que ver con el tema de la posibilidad de que fundaciones de la universidad contraten con el Estado. Nosotros estamos de acuerdo que es así, pero que tengan el control del Tribunal de Cuentas para saber dónde van esos dineros, cómo se gastan esos dineros. Varios senadores hicieron sugerencias sobre mejorar la redacción de los entes reguladores, tanto de la URSEC como de la URSEA, se tomaron en cuenta. Varios han hecho sugerencias sobre el tema de la gobernanza en la educación, se tomaron en cuenta. Hay uno muy importante. En el texto original desaparecía la coordinadora de educación pública, o sea, los entes públicos con la capacidad de poder coordinar entre sí, porque se entendía que tenía que haber una sola, porque la educación y la enseñanza es una sola, pero se entendió como legítimo y acertado el comentario que tanto la universidad como la ANEP decían de que era bueno que existiera ese ámbito de coordinación, que reconocían que había funcionado muy mal desde que se había creado la última ley de educación, pero que era perfectible. Lo adoptamos. O sea, nosotros venimos a esto no con la idea de que poseemos la verdad absoluta. Y en ese sentido escuchamos y modificamos, y no le quepan la menor duda que algunas cosas que hoy dijimos que están acordadas en la coalición de gobierno y mañana el Frente Amplio las propone, si entendemos que mejoran, las vamos a incorporar en estos días, con cero drama. Bien, Ale. Me gustaría, Gustavo, que nos cuentes cuál es la mirada que tenés acerca de... Porque ustedes se reunieron con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y le solicitaron un informe, el que a su vez la institución elevó, y cito como textual Montevideo Portal, que dice que Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre la LUC con nuevas críticas al respecto. Si pudieras resumirlo, naturalmente, desde tu perspectiva, ¿en dónde estamos parados en ese sentido? Las críticas tanto de la Institución Nacional de Derechos Humanos como de otras organizaciones están hechas con los verbos en condicional. Podría suceder, si esta norma se votara, podría suceder tal cosa, como también podría suceder la otra. Entonces se podría decir, por ejemplo, se establece una norma que va a ser muy discutida, que está vinculada al tema de el mantener el derecho de reunión, pero no que éste entorpezca, por ejemplo, el tránsito. O sea, que no se permiten más los cortes de la vía pública, que el corte total. Bueno, entonces ahí lo que se dice, pongo un ejemplo que no sé si es tan literal, pero hay varias organizaciones que dicen, bueno, pero eso atentaría contra el derecho de reunión. No atenta contra el derecho de reunión. Atenta, lo que estamos garantizando es a la persona que quiere manifestarse lo puede hacer y la persona que quiera transitar también lo puede hacer. La libre circulación. La libre circulación. Cuando se Mientras establece... una cosa no atente contra la otra. Exactamente, el derecho de huelga, que está también consagrado pero en un ahí, ¿qué pasó? artículo. Que se hablaba ahí de... hasta la propia OIT dice, tiene derecho todo empleado a hacer huelga, tiene derecho todo aquel que quiere trabajar poder ingresar a trabajar y tiene derecho el propietario de poder ingresar o el empresario o dueño de la fábrica de ingresar a sus instalaciones. En la LUC estamos garantizando los tres derechos. Eso no implica la reglamentación del derecho de huelga. Lo que implica es que como defendemos... ¿Se puede ocupar o no finalmente? La ocupación porque de lugares, eso quedó como en el aire. Privados. Lo que se habla es del derecho de huelga. De la ocupación se puede hacer en algunas circunstancias. Pero algunos entienden que la ocupación es la extensión del derecho de huelga. Ese es un debate que nosotros no compartimos. Porque lo que decimos es, si usted quiere manifestarse, ponerse al frente de la fábrica, poner un cartel, manifestar ahí, perfecto.
puede integrar, puede repartir un volante en la vía pública, lentecer el tránsito, lo puede hacer sin problema. Lo que no puede es interrumpirlo. ¿Usted quiere hacer huelga? Y a eso, Ahora, en la LUC se refieren como cuando hablan de la huelga pacífica. Porque esa palabra generó mucha... Es un concepto que establece la OIT, que es la huelga de por sí tiene que ser pacífica. Sí, claro, porque si no ¿por qué sería necesario poner esa palabra? Bueno, porque es un concepto de una normativa de carácter internacional. Ahí lo que se quiso hacer fue transcribir, lo explicó así el ministro de Trabajo, transcribir la recomendación de la OIT sobre este tema. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque al final, si no lo entiende fácilmente, sobre todo los gremios y los sindicatos, ¿no?, que ya anunciaron movilizaciones, no por este tema puntual, pero ustedes recuerdan que el PIT-CNT había anunciado movilizaciones previo a que empezara a circular la LUC y con mucho tino entendió que primero vamos a leerla, vamos a estudiarla. Y ahora, leída y estudiada, y sobre todo con algunos puntos bien concretos con los que discrepan, han vuelto a anunciar esas movilizaciones. Y están en todo su derecho de poderla hacer. Bien, ¿qué piensan ustedes? Yo quería preguntarle, hacerle una pregunta sobre, acá lo hemos recibido de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales, que han dicho que este sistema podría colapsar si se aplica la LUC. Y bueno, ¿cuál es su Se solucionó, bueno, el propio fiscal general de la Nación ha manifestado su reconocimiento porque se han cambiado artículos de la LUC original en el sistema del proceso penal, mejorándolo sustantivamente, y eso no sucedería. Y se mejoró sin problema. Ahí tiene otro ejemplo. Pero refiriéndome puntualmente quizás a este tema, aquí que nadie duda que los derechos consagrados en la Constitución van a ser respetados a cabalidad. Lo que comienza a haber en un gobierno es la necesidad de que se respeten todos los derechos. Bueno, ahí está. Y ahí viene el relato, ¿no? Y siempre en el mejor escenario desde la convicción. Sí, sí. ¿No? Aunque también es válida la puja política, pero digamos, pensándolo desde el mejor escenario. Hay quienes advierten, siempre pensando en extremos, ¿no? Porque con los términos medios es mucho más fácil siempre negociar, ponerse de acuerdo, gobernar y demás. Pero son los extremos necesarios para, ¿no?, justamente manejar los umbrales, ¿no?, y aumentar las aspiraciones, los que hacen ruido y los que a veces complejizan, pero necesarios al fin y válidos. Y está instalado allí lo de la derecha conservadora que viene a arrasar con los derechos conquistados. Y es casi como un mantra que uno... repite. Sí, exacto. Escucha, ¿sí? Los derechos conquistados no se negocian o no se retrocede en esa área. A mí me gustaría saber si en algún momento hubo de verdad alguna deliberación con la oposición en lo que tiene que ver con derechos conquistados. O si eso está en la gente, que es distinto, ¿no? Una cosa es lo que puede sentir la gente por fuera del Parlamento, sin la letra en la mano. Es muy pertinente la pregunta, es parte de un relato que se pretende instalar. Acá vienen a arrasar con nuestros derechos, se va a terminar el derecho del matrimonio igualitario, el tema tal o cual. En la agenda política no está previsto de ninguna manera. ¿Por qué no está previsto de ninguna manera? Porque, entre otras cosas, son cosas que ya están consagradas. Y lo que se va a hacer es respetar la ley. Entonces, aquí no hay en tela de juicio. Ahora, ¿eso quiere decir que sobre temas como, por ejemplo, la huelga tengamos nuestra opinión? Tenemos nuestra opinión. Pero la Constitución establece el derecho y vamos a velar porque ese derecho exista y sea respetado y promovido en su más amplia concepción de la palabra. Y de la misma manera vamos a decir, lo que pasa es que uno de los desafíos de vivir en una sociedad democrática es saber respetar la opinión del otro. Cuando uno pretende imponer un relato, lo que hace es empezar a vulnerar al que piensa diferente, cualquiera sea. ¿No lo hizo el hoy oficialismo cuando era oposición? Bueno, yo creo que hay una construcción cultural, que daría para otro programa más, en la que lo que se pretende es fijar estereotipos. Y creo que el presidente de la República ha roto todos esos estereotipos. Y entre otras cosas, a muchos los tiene desconcertados. Dice, pero ¿cómo? Este tipo no era el neoliberal y propone, ahí habla bien de Keynes. Este tipo no era que venía ¿Está citando a Alfredo García, nuestro panelista? Bueno, sí, está bien. Ahora dijo lo una frase. escucha. Ay, mirá. Bueno, pero porque el Partido Nacional tiene mucho de eso también. O sea, nosotros no somos dogmáticos. Y nos parece bien una cosa y la aplicamos, y nos parece bien otra y la aplicamos. Lo que se aplica siempre
es el respeto a la ley. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Por supuesto que, tal como usted plantea, esto recién empieza. Hay que ver cómo se maneja, ¿no? Y se debata sobre la LUC una vez en las cámaras. Pero muchas gracias de verdad. Un Vamos placer, a hacer como una siempre, pausa. compartirlo con ustedes. Cuando regresemos, otro tema que tiene mucho de hecho político, pero también amerita un análisis bien interesante, sociológico, si se quiere, de gestualidades. Obviamente nos referimos a la reunión de anoche entre el presidente Luis Lacalle Pou y el expresidente Tabaré Vázquez. Pero antes corresponde, así como leí un mensaje del diputado Amarilla a propósito de la religión evangélica, también ahora me escribe Susana Andrade, justamente ella por el tema del umbandismo, ¿no? Y el IFA, que es las instituciones federadas de religiones, de cultos afro-umbandistas. Bueno, parece que tanto en Abaque, que es el sitio específico, y en la IFA, se colgó desde el 16 de marzo un comunicado, y esto es importante que se sepa, donde ante la situación de emergencia sanitaria nacional y mundial, la religión y el mundo del coronavirus, las organizaciones afro-umbandistas nucleadas en la agrupación Atabaque y la Federación IFA del Uruguay, hemos decidido y a la vez exhortamos a los templos a no realizar sesiones a efectos de contribuir con el cuidado de la salud de la población. Y es más larga. O sea, desde el 16 de marzo, desde las, digamos, no sé si se le puede llamar autoridades, pero quienes están al frente de la federación y de las organizaciones afro-umbandistas, justamente llaman a no realizar reuniones y a respetar todas las medidas sanitarias. Por lo tanto, para Susana Andrade, evidentemente, quien organizó, si efectivamente es una religión, un centro, una organización umbandista que realizó esta reunión que generó el foco de contagio, uno de los focos de contagio en el departamento de Rivera, ella plantea tiene que pertenecer a alguien o que no pertenece a la organización federada justamente de afro-umbandistas, que es la IFA, alguien que lo hizo o que se apartó o que simplemente desatendió las exhortaciones y actuó, pero le cabe la responsabilidad individual y no justamente a la IFA o a Atabaque, que desde el 16 de marzo plantearon no hacer reuniones justamente para seguir con las medidas sanitarias. Seguimos aclarando los temas que sean necesarios. Tenía que ver con qué tipo de religión era, que fue una de las que se hizo en virtud de la información que surge del observador. No, está claro, pero cabe al lugar que cada uno tenga derecho a explicar, ¿no? Por supuesto. Bien, pausa y ya venimos. Senador, muchas gracias. Espere, que va a salir al aire, espere. Ahora.